Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, va a dejar a más de uno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, como pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de una confesión de amor épica, una sorpresa romántica que no van a olvidar tan fácilmente. Prepárense porque Yaman, nuestro protagonista, se lanza a la piscina y confiesa su amor por Demet frente a todo el mundo. Imperdible. Para los que son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a este espacio donde amamos hablar de series turcas, dramas, romances y por supuesto, de todos esos momentos que nos hacen suspirar y creer en el amor. Así que si les gusta este contenido, ya saben qué hacer, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todo lo que pasa en el mundo de sus series favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Este vídeo es sobre un momento crucial en la historia de amor de Yaman y Demet. Ya saben, esa pareja que nos tiene a todos enganchados, esa pareja que nos hace reír, llorar y por supuesto soñar. En este vídeo vamos a desmenuzar la escena en la que Yaman, en un acto de valentía y sinceridad, decide expresar sus sentimientos por Demet, pero no a solas sino frente a todos. Primero vamos a recapitular un poco. Yaman y Demet han pasado por muchísimas cosas juntos. Desde el principio, la atracción entre ellos era innegable. Pero claro, como en toda buena serie turca, el camino hacia la felicidad no es fácil. Obstáculos, malentendidos, personas que intentan separarlos. Han tenido de todo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, su amor ha ido creciendo y fortaleciéndose. Hemos visto cómo Yaman, un hombre que al principio parece duro y distante, se va transformando gracias a Demet. Ella le enseña a ser más sensible, a expresar sus emociones, a confiar en los demás. Y Demet, por su parte, encuentra en Yaman un apoyo incondicional, un hombre que la protege y la ama con toda su alma. Ahora bien, llegamos al momento cumbre. La escena en la que Yaman, harto de ocultar sus sentimientos, decide actuar. Ya no puede seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese miedo a perder a Demet. Y aquí es donde la sorpresa romántica entra en juego. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la situación específica que conduce a la confesión puede variar dependiendo de la versión de la serie, pero usualmente, la tensión ha ido aumentando. Quizás hay algún evento social importante, una fiesta, una reunión familiar. Y en ese ambiente, rodeados de amigos y familiares, Yaman siente que es el momento. Visualicemos la escena, la música empieza a sonar, una música que nos dice que algo importante está por suceder. La atmósfera está cargada de expectativas. Vemos a Demet, hermosa como siempre sin saber lo que se le viene encima. Y Yaman, con el corazón latiendo a 1000, se prepara para el gran momento. La tensión se corta con un cuchillo. Miradas cómplices, miradas de intriga, miradas que anticipan algo grande. Yaman, con voz firme pero temblorosa, empieza a hablar. Empieza a expresar lo que siente, a contar cómo Demet ha cambiado su vida, a confesar que la ama con locura. Imaginemos las palabras: Demet, desde el momento en que te vi, supe que eras diferente. Que eras especial. Me has enseñado a amar, a confiar, a ser una mejor persona. Y hoy, frente a todos, quiero que sepas que te amo. Te amo más que a nada en este mundo. Y ahí, en ese preciso instante, el mundo se detiene. Las reacciones son diversas. Los amigos y familiares, sorprendidos, emocionados, algunos con lágrimas en los ojos. Demet, por supuesto, completamente atónita. ¿Cómo reacciona ella? ¿Qué dice? ¿Cómo responde a esta confesión pública de amor? Esa es la magia de estas series. La emoción, la intriga, la incertidumbre. Todos estamos pegados a la pantalla esperando la respuesta. Y es ahí donde el drama se vuelve más intenso. En muchos casos, la respuesta de Demet no es inmediata. Quizás necesita tiempo para procesar lo que está pasando, para asimilar la confesión. Puede que haya dudas, miedos, o simplemente la emoción la supera. Pero eventualmente siempre hay una respuesta. Una respuesta que marcará el rumbo de su relación. Y a menudo la respuesta es positiva. Demet, enamorada también de Yaman, corresponde a sus sentimientos. Hay besos, abrazos, promesas de amor eterno. Y nosotros como espectadores celebramos esa victoria del amor, ese triunfo de la esperanza.
Pero incluso si la respuesta no es del todo positiva en ese momento, la confesión de Yaman es un punto de inflexión. Es el inicio de una nueva etapa en su relación. Una etapa donde la sinceridad y la valentía son la base de su amor. Una etapa donde tendrán que superar nuevos desafíos, pero siempre juntos, siempre apoyándose el uno al otro. La confesión de Yaman frente a todos es mucho más que una simple declaración de amor. Es un símbolo de su compromiso, de su deseo de construir un futuro juntos. Es un acto de valentía que demuestra lo importante que es Demet en su vida. Y es, por supuesto, un momento que nos hace creer en el amor verdadero. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la escena de la confesión de amor de Yaman a Demet, una escena que nos ha hecho suspirar y emocionarnos a todos. Hemos analizado los sentimientos, las reacciones y el impacto de este momento tan especial. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se emocionaron tanto como yo? Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por todas esas historias que nos hacen sentir tantas emociones. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál fue su reacción a la confesión de Yaman? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Qué esperan que pase con su relación? Compartan sus opiniones, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola de nuevo, amantes de los dramas turcos, y bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis sobre la épica confesión de Yaman a Demet. Como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en los detalles de esta inolvidable escena, explorando los matices de sus sentimientos, las razones detrás de su arriesgada decisión y el impacto que tuvo en la dinámica de la pareja. Asterisco asterisco profundizando en los sentimientos de Yaman, el despertar del amor verdadero asterisco asterisco. Antes de lanzarnos al torbellino de la confesión, es crucial entender el viaje emocional que Yaman ha recorrido. Al principio, lo vemos como un hombre marcado por las circunstancias, con una coraza que lo protege del mundo. Sus experiencias pasadas, las heridas emocionales, lo han llevado a construir una barrera, a mostrarse distante y reservado. Pero, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que lo lleva a romper esa barrera y a expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y vulnerable? La respuesta, como sabemos, es Demet. Desde el momento en que Demet entra en la vida de Yaman, una chispa se enciende. Es una chispa de curiosidad, de atracción, de algo que él no ha experimentado antes. Demet, con su bondad, su alegría y su inquebrantable fe en el amor, comienza a derribar las murallas que Yaman ha construido a su alrededor. Ella ve la bondad en él, incluso cuando él mismo no la ve. Ella lo anima a ser auténtico, a mostrar sus verdaderos sentimientos. El amor que Yaman siente por Demet no es un amor superficial. Es un amor profundo, transformador. Es un amor que lo impulsa a crecer, a ser una mejor versión de sí mismo. A través de Demet, Yaman aprende a confiar, a perdonar, a ser vulnerable. Aprende a sentir. Y esa transformación es lo que lo lleva a la confesión. Porque el amor verdadero, ese que te consume y te impulsa a darlo todo, no puede ser ocultado por más tiempo. Asterisco asterisco el contexto de la confesión. Porque ahora, asterisco asterisco. La pregunta clave es, ¿por qué Yaman decide confesar su amor asterisco en público asterisco? Esta no es una decisión que se toma a la ligera. Implica un riesgo considerable. La vulnerabilidad ante los demás puede ser aterradora. Aquí la situación en la que se da la confesión juega un papel importante y por lo general, se da en un contexto donde la presión y la necesidad de actuar se vuelven insoportables. En muchas series turcas, este tipo de confesiones se producen en momentos cruciales, como una fiesta importante, una celebración familiar o incluso una situación límite donde Yaman siente que puede perder a Demet. Puede que haya un pretendiente que esté intentando robarle el corazón de Demet, o que la relación entre ellos se vea amenazada por intrigas y malentendidos. La necesidad de actuar, de dejar claros sus sentimientos y de asegurar el futuro de su amor, se vuelve imperiosa. La presión social también puede influir. El hecho de estar rodeado de amigos, familiares y conocidos, que han sido testigos de su relación,
puede aumentar la urgencia de la confesión. Es como si Yaman sintiera la necesidad de sellar su amor ante el mundo, de declarar a Demet como suya y de demostrar que está dispuesto a luchar por ella. La decisión de confesar en público también habla de la personalidad de Yaman. Es un hombre impulsivo, apasionado y a veces imprudente. No es alguien que se quede callado cuando siente algo fuerte. Él es valiente y aunque la idea de exponerse a la crítica y al rechazo es aterradora, el miedo a perder a Demet es mucho mayor. *** La escena, un clímax emocional ***. Ahora, volvamos a la escena en sí. La atmósfera, como mencionamos, es clave. La música, la iluminación, las miradas, todo se combina para crear una tensión palpable. El corazón del espectador late al mismo ritmo que el de Yaman. La forma en que Yaman se expresa también es fundamental. La mayoría de las veces, no se trata de una declaración elaborada y planificada. Es algo que sale de su corazón, de sus entrañas. Las palabras pueden ser simples, pero la sinceridad es innegable. Imaginen la escena. Yaman, con la voz temblorosa, mira a Demet a los ojos. Las palabras fluyen con dificultad, pero cada una de ellas es un testimonio de su amor. Puede que hable de cómo Demet le ha dado una nueva razón para vivir, de cómo ha transformado su mundo, de cómo le ha enseñado a amar. Puede que recuerde momentos especiales que han compartido, risas, lágrimas, secretos. La reacción de Demet es crucial. Su expresión facial, sus gestos, su lenguaje corporal, revelan sus sentimientos. ¿Está sorprendida? ¿Emocionada? ¿Aturdida? En muchos casos, Demet se siente abrumada por la confesión, por la magnitud de lo que está sucediendo. Necesita tiempo para procesar, para asimilar la información. Y es en ese momento de incertidumbre donde el drama alcanza su punto álgido. El espectador se pregunta, ¿qué pasará ahora? ¿Será correspondido el amor de Yaman? ¿O la confesión desencadenará una serie de complicaciones y desafíos? ***. Las posibles reacciones de Demet y el futuro de la relación ***. La respuesta de Demet puede variar, pero generalmente sigue uno de dos caminos. En el primero, la respuesta es positiva, y el amor triunfa. Demet corresponde a los sentimientos de Yaman, y la escena termina con un beso apasionado y la promesa de un futuro juntos. En el segundo camino, la respuesta no es inmediata. Demet puede sentirse abrumada, confundida o asustada. Puede que necesite tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, para asimilar la confesión y para decidir cómo quiere que sea el futuro de la relación. Incluso si la respuesta inicial no es la que Yaman espera, la confesión es un punto de inflexión. Es el inicio de una nueva etapa en su amor. Una etapa donde la comunicación, la honestidad y la confianza son fundamentales. La confesión de Yaman también puede desencadenar una serie de desafíos. Personas que se oponen a su relación, intrigas, malentendidos. La pareja tendrá que enfrentarse a nuevas pruebas para demostrar la solidez de su amor. Pero a pesar de los obstáculos, la confesión de Yaman ha sembrado una semilla de esperanza. Y esa esperanza es lo que nos hace creer en el poder del amor verdadero. ***. El impacto en el público. ¿Por qué nos emociona tanto? ***. La confesión de Yaman a Demet es un momento que resuena con el público. ¿Por qué? Porque todos anhelamos el amor verdadero, ese que nos transforma y nos hace sentir vivos. La valentía de Yaman, su sinceridad y su disposición a mostrar su vulnerabilidad, nos inspiran y nos emocionan. Nos identificamos con sus miedos, con sus dudas, con su esperanza. Queremos creer que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el esfuerzo y la entrega son recompensados. La confesión de Yaman es la representación de ese sueño. En un mundo donde a menudo se nos anima a ser cautelosos y a proteger nuestros corazones, la confesión de Yaman es un acto de rebeldía. Es una demostración de que vale la pena arriesgarse, de que el amor es un regalo que hay que abrazar con todas nuestras fuerzas. Es por eso que esta escena es tan memorable. Nos hace suspirar, nos hace llorar, nos hace creer en el poder del amor. Y es por eso que las series turcas, con sus dramas apasionados y sus romances épicos, tienen un lugar tan especial en nuestros corazones. ***. Conclusión. Un himno al amor verdadero ***. La confesión de Yaman a Demet es mucho más que una escena de una serie. Es un himno al amor verdadero, a la valentía, a la honestidad.
Es un recordatorio de que el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, que nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Espero que este análisis más profundo haya sido de su agrado. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, y por todos esos momentos que nos hacen sentir tantas emociones. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de la relación de Yaman y Demet? ¿Qué esperan para el futuro de la pareja? Compartan sus opiniones, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.